estado hablando hasta ahora sobre los aspectos institucionales y políticos de la crisis que vive el Perú, pero es importante comprender claramente cómo se traduce esto a la economía, es decir, cómo toda esta inestabilidad contribuye al empobrecimiento de nuestra población. Para eso hemos invitado al señor Felipe Canto Arias, él es profesor de Centrum, que es la Escuela de Negocios de la Universidad Católica, pero también es presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos. Señor Canto Arias, muy buenos días y bienvenido a RPP. Muy buenos días, Fernando, Mabel. Buenos días. El diario El Comercio cita el día de hoy un informe del Fondo Monetario Internacional que establece una conexión cuantificada entre los cambios de gabinetes ministeriales y la reducción del PBI per cápita, y sostiene que esto se debe a que se deteriora la productividad y se pierde la acumulación de capital humano que cada gobierno genera. ¿Puede explicarnos, por favor, usted como profesor de Centrum, el tránsito entre la crisis política y el daño económico que nuestra población sufre? Mira, Fernando, la crisis política genera una enorme incertidumbre y aleja la confianza. Ese es el primer factor que nos impide promover la inversión privada, que es el motor del desarrollo económico. Para ponerlo de manera sencilla, esta incertidumbre política además ha destruido gran parte de la institucionalidad. De manera sencilla, por ejemplo, hoy las empresas no tienen las licencias y permisos para poder operar. Un proyecto minero, que el día de hoy está en etapa de expansión o desarrollo, antes le podía tomar semanas o un mes obtener una licencia para poder seguir produciendo, hoy le toma meses y en muchos casos no hay decisión. A eso le sumamos que todas las iniciativas para cambiar el marco regulatorio a todo nivel, tanto a nivel laboral como a nivel económico, aleja la inversión. Entonces, claro, si no hay inversión privada, no hay crecimiento económico, y si no hay crecimiento económico, no hay desarrollo del empleo. Lo que estamos viendo este año 2022 es que la situación es aún peor, porque sumada a la incertidumbre política que afecta al desarrollo de la economía, que implica una caída en el PBI, explicado por varios factores. Tenemos un factor de un incremento del tipo de cambio que afecta también la productividad de muchas empresas cuyos ingresos son en soles. En segundo lugar, tienes un segundo impacto en el hecho de que la caída de la inversión privada y una mala gestión del Estado en la utilización de los recursos públicos, porque recordemos que tenemos un serio problema en términos de la inversión pública que no llega a las regiones, y una de las razones por las cuales las comunidades y las provincias reclaman que no se ha sentido el desarrollo económico en los últimos años. Y a eso hay que sumarle la conflictividad social también, Fernando. La conflictividad social es un tema bien importante. No solamente porque genera mayor inseguridad y mayores costos, sino porque a muchas empresas le afecta, por ejemplo, su normal abastecimiento. Utilicemos el caso de las Bambas. Las Bambas ha estado cerrado ¿cuánto tiempo? La mina ha dejado de operar. Y hay el riesgo, se nos dice hoy, la empresa Bambas ha hecho saber en Hong Kong hoy que hay el riesgo de que se deba cerrar nuevamente porque hay bloqueos nuevamente en la zona de Cusco, de manera que no es un problema resuelto. No es un problema resuelto, y la conflictividad social, sin duda, sigue siendo el mayor reto al desarrollo de la inversión privada en la industria de minería, petróleo, gas y también deriva en la agroindustria. De hecho, estamos viviendo una etapa muy difícil. Esta incertidumbre política tiene una serie de ramificaciones. No solamente es un conflicto político que genera mucha frustración en todos los peruanos, sino que a nivel del sector empresarial esto está generando también enorme preocupación, porque ya se está sintiendo de manera directa los impactos de la crisis política en el desarrollo de las empresas, en los resultados de las empresas, y obviamente eso va a tener un impacto también en el bolsillo de todos los peruanos. De hecho, ya lo acabamos de ver, Fernando, con el caso de la crisis que hemos vivido con el riesgo de desabastecimiento por el caso de Repsol. Claramente, si bien el derrame de Repsol es un desastre ambiental por el cual la empresa tiene que pagar todas las consecuencias y tiene la obligación de resarcirnos a todos los peruanos, pues esta debilidad institucional y este desastre institucional en el que estamos nos puso en riesgo de que hubiera un desabastecimiento de combustibles. Es decir, nos iba a sancionar a todos los peruanos
con un incremento de precios de las gasolinas, del diésel y otro tipo de combustibles que produce Repsol, simple y llanamente porque el día de hoy hemos llegado a un nivel de debilitamiento institucional a falta de capacidad de gestión del Estado nunca antes visto. La verdad que la crisis es muy preocupante y no vemos visos de solución en el corto plazo. Señor Cantuarias, ¿qué tendría que cambiar, ¿no?, en las próximas horas? Porque en esa situación estamos en compás de espera. ¿Qué tendría que cambiar? Y si este cambio es positivo, ¿cuánto tiempo tardaría en nuevamente generar esa confianza en los inversionistas? Hoy también sale publicada en El Comercio una encuesta en donde se indica que más de la mitad de los empresarios pues no piensa aumentar sus inversiones en nuestro país a corto plazo, por lo menos. Sí, creo, Mabel, Fernando, ustedes han tenido una larga conversación tratando de ver diferentes opciones de la salida de la crisis política. En mi caso, yo no soy un político. Creo que está muy claro que lo que el país necesita es institucionalidad. Recuperar la gobernabilidad y la confianza pasa por tener un gabinete compuesto por gente profesional, preparada, independiente, íntegra, que recupere la confianza de la población. Por nuestro lado, el sector empresarial también tiene que hacer su trabajo y quisiera enfocarme más en eso, porque hemos hablado poco de la crisis de confianza del sector empresarial. Hoy el sector empresarial también tiene un serio problema de institucionalidad. El sector empresarial en los últimos años no ha logrado generar confianza en la sociedad peruana. Y creo que esta crisis también es un mensaje para nosotros los empresarios. Necesitamos hacer un cambio de actitud. La sociedad nos está exigiendo un mayor compromiso. De hecho, lo que hemos visto en los últimos años, y ahondado además por la pandemia, es la exigencia en muchas provincias de que necesitan solución a sus problemas. Y muchas veces nosotros como clase empresarial nos hemos tapado los ojos a esa realidad, diciendo que eso es una responsabilidad del Estado. Pero somos conscientes que el Estado ha sido incapaz, es un Estado ineficiente, es un Estado que ha mostrado mucha ineptitud para poder invertir los recursos generados por el crecimiento económico en los últimos años. El sector empresarial no puede seguir siendo ajeno a eso. Entonces, un primer llamado a la atención es que las empresas y los empresarios necesitamos cambiar nuestro enfoque, comprometernos más con nuestro país. Segundo tema, los empresarios no podemos seguir haciéndonos que no tenemos responsabilidad en la crisis de corrupción que vive nuestro país. Sin duda, una de las lecciones del caso Lavajato es que la corrupción no solamente viene del sector público, viene también del sector privado. Necesitamos un cambio profundo en la forma como las empresas en el Perú se relacionan con las autoridades y con la sociedad. Y por eso que se necesita un nuevo compromiso por la integridad, un cambio en el posicionamiento corporativo de las empresas que nos permita recuperar la confianza en la sociedad. Y en tercer lugar, creo que es importante que hoy también seamos conscientes que la sociedad nos exige un compromiso mayor a solamente el tema de pagar impuestos y el tema típico de la responsabilidad social. No solamente integridad, no solamente compromiso con invertir en los recursos públicos, sino también comprometernos con la lucha contra el cambio climático y contra la reducción de las emisiones y la reducción en el uso de agua y otros recursos naturales escasos. Es decir, necesitamos un cambio de actitud. Hoy la crisis política está, y termino con esto, Mabel, está poniendo en el foco a los políticos. Pero no podemos dejar de lado también que el sector empresarial necesita un cambio, y aquí hay una autocrítica, yo siendo presidente de un gremio, de que necesitamos un cambio de actitud, pues para que este país salga adelante. Necesitamos un consenso. Y aterrizando esta propuesta tan interesante que usted hace, señor Cantuarias, ¿quiénes serían los llamados a liderar al sector privado o a través de qué organizaciones? Necesitamos un cambio importante en el liderazgo del sector empresarial, y lo digo con toda apertura. Sin duda hay una serie de sectores que no están representados, y quizás aquí, Mabel, Fernando, ustedes sí han tratado este tema varias veces, pero no veo que sea parte del debate político. Este país está partido también porque hemos hablado típicamente de dos grandes sectores, ¿no? El sector formal de la economía, que antes de la pandemia era el 30%, y lo que llamamos el sector informal, que era el 70%, pero que dentro del cual hay muchísima gente, ¿no? Y hay como una suerte de división entre ambos. No hemos logrado integrarnos como país, ni tampoco integrarnos como desarrollo económico. Generalmente el sector formal trata de manera despectiva a este 70%, ¿no? Este sector informal, que está representado, y seamos honestos, de manera importante en el Congreso de la República, ¿no? Hay varios líderes, y por favor, con todo el mayor respeto de los emprendedores sociales, como el señor Acuña, como el señor Luna, que representan ese segmento de la economía peruana, que son emprendedores sociales, gente que viene de abajo, que tiene una forma de ver el país y la economía muy distinta que el sector formal, que representamos muchos de los gremios.
y al final no hemos logrado generar ahí consensos en puntos de unidad. Más bien parecería que estuviéramos más divididos que nunca, y necesitamos en consecuencia un sector empresarial más unido en base a una visión conjunta del país, pero integradora. No podemos seguir hablando que la única visión que vale es la del sector formal de la economía, porque estaríamos ignorando quizás a la gran mayoría de nuestro país. A mí siempre me preguntan en Centrum, oye, pero ese sector del 70% es antisistema. Yo digo, un momentito, ¿no será que nosotros, el sector formal, somos el antisistema? Porque ellos son la mayoría. ¿No será que algo no estamos entendiendo? ¿No será que no los estamos incorporando a ellos, no solamente al desarrollo de la economía, sino nos estamos incorporando a ello al proceso de toma de decisiones? Entonces, la invitación, Fernando Mabel, realmente necesitamos como sector empresarial también un cambio importante. Necesitamos entender cómo piensan los demás y aceptar y tolerar que hay otras formas también de desarrollo económico en nuestro país, distintas a los que venimos del sector formal consideramos que son las válidas, y tenemos que integrarlo. Ahí están las MIPES, ahí están también tantos emprendedores sociales en provincia, gente que hace un gran esfuerzo por llevarse el pan a su casa todos los días, de una manera distinta, y que nosotros los tratamos de manera despectiva. Pensamos que todos aquellos que no pagan impuestos son unos sinvergüenzas. Sí, hay dentro de ese 70% también mafias y sinvergüenzas que tenemos que diferenciar, pero la gran parte de nuestro país se siente excluida, y nosotros como sector empresarial no hemos sido capaces de entender que el sector empresarial no es solamente ese 30%, somos mucho más. Necesitamos trabajar juntos. Señor Cantuarias, yo le ruego que nos espere un instante, integrar? por favor. Necesitamos ir a hacer nuestra pausa de la hora, escuchar a los anunciantes RPP, pero desde ya tomamos nota claramente de la autocrítica que usted ha realizado de una manera muy integral y muy argumentada. Queremos retomar eso con algunos de los temas que ha señalado usted, como la presencia en el Congreso de lo que usted llama emprendedores sociales. Mencionó a César Acuña y el señor Luna, pero eso nos lleva a un tema que es muy importante para los empresarios, que es el tema universitario. Yo quisiera oír su palabra, cómo toda esta teoría que nos ha explicado se aplica a una visión de lo que se está haciendo ahora por modificar el estatuto de la SUNEDO. Y también, naturalmente, quisiera que ahonde sobre el tema específico de su sector gremial, el tema hidrocarburos, explicándonos su punto de vista sobre lo que usted ha llamado el desastre natural que se ha producido por el derrame de petróleo. Hacemos una pausa, retomamos nuestra conversación con el presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, abogado Felipe Cantuarias. Estamos conversando con el señor Felipe Cantuarias, que es el presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, que ha realizado una autocrítica verdaderamente sorprendente y rara de escuchar en nuestro medio, en donde cada uno habla contra los demás, pero poco sobre sí mismo, respecto del papel que los empresarios están jugando en nuestro país y el que deberían jugar, y ha subrayado 3 elementos. 1, un compromiso con el país y los valores democráticos que vaya más allá del puro pagar impuestos. En segundo lugar, un reconocimiento de la responsabilidad que tienen en la corrupción, y en tercer lugar, una voluntad de integrar el sector informal del empresariado con el sector informal. Pero usted hizo una referencia a empresarios que actúan en política y mencionó a 2 que son fundadores respectivos de partidos, y sucede que los 2 han hecho su dinero sobre todo con el tema universitario, y estamos discutiendo eso, que es un aspecto fundamental para la vida de las empresas, porque si no formamos bien a los jóvenes profesionales en universidades e institutos, pues no habrá el capital humano necesario para la reactivación sostenible de nuestro país. ¿Cuál es su opinión respecto de los riesgos que la universidad corre si es que se concreta lo que algunos interpretan una contrarreforma universitaria? Fernando, mira, uno de los grandes problemas que está enfrentando nuestro país es la pérdida de institucionalidad. Y eso lleva justamente a que no haya predictibilidad, eso aleja las inversiones, aleja la confianza en nuestro país. Y toda contrarreforma afecta a la institucionalidad. Esto es un claro caso de cómo en los últimos años nuestro país ha ido perdiendo el norte de las reformas. En lugar de seguir profundizando las reformas para hacernos más competitivos, para hacernos más predecibles, lo que ha ocurrido en nuestro país es que hemos ido afectando la institucionalidad. Y este es un buen ejemplo, el caso de la SUNEDO, donde lo que se ha buscado es más bien una reforma educativa que contribuya con una mejora de la calidad de la educación, y lo que vemos es nuevamente un ataque a la institucionalidad. Y creo que esto es un buen ejemplo de lo que necesitamos cambiar en nuestro país. Si queremos una transformación profunda, necesitamos apostar por la institucionalidad.
Y eso quiere decir tener instituciones fuertes. Lo estamos viendo a todo nivel, Fernando Mabel, lo vemos en el caso de la policía, lo vemos en el caso... Todas las instituciones el día de hoy están siendo debilitadas. Y la forma de tener un Estado fuerte, que no pasa por tener un Estado más grande. Recordemos que los Estados más eficientes no son necesariamente los más grandes, sino son aquellos que tienen las mejores instituciones, donde se respetan los pesos y contrapesos, así, donde hay un balance de poderes, donde los poderes son autónomos pero realmente eficientes. Eso no lo tiene el Perú. Cuando vienen los inversionistas, una de las cosas que más les preocupa es este tema de la institucionalidad. Le dicen, o sea, en el Perú no hay balance de poderes. En el Perú no hay respeto por las autoridades, no se cumple la ley. Entonces el Perú tiene un serio problema de institucionalidad y cada vez que se busca afectar la institucionalidad, lo que estamos haciendo es hacernos un país menos atractivo para la inversión privada, a alejar las posibilidades de mayor empleo en nuestro país, ¿no? Y entonces creo que el caso de la SUNEDU grafica eso, no es el único, pero creo que es importante en consecuencia un consenso, Fernando. Lo que nos está faltando, yo no soy un político, pero creo que se cae Maduro. Pero podría serlo, por lo que viene diciendo hasta ahora, está prácticamente elaborando en un programa de pacto nacional. Yo creería que eso es lo que necesitamos, un consenso nacional, Fernando, por políticas públicas fundamentales para nuestro país. Yo creo que todos tenemos que apostar por recuperar la institucionalidad, por una reforma educativa, por cambios profundos a nivel de educación y de salud. Y es por eso que ahí hago la autocrítica del sector empresarial. Nosotros en este momento tenemos un rol muy importante que jugar. Tenemos que contribuir con esta recuperación de la institucionalidad. Es el sector privado, el sector empresarial, el sector privado llamado a construir liderazgo. Y aquí quiero mencionar algo, Fernando y Mabel, importante. El sector privado debe contribuir con la gobernabilidad de nuestro país. Eso no pasa por dar aportes a los políticos, pasa por promover la gobernabilidad. Y en este momento el sector empresarial deberíamos enfocarnos en trabajar en promover think tanks o grupos de pensamiento y promover nuevos jóvenes líderes que puedan luego nutrir al Estado peruano. El gran déficit del sector público en estos momentos es que no tenemos gente talentosa gestionando nuestro gobierno. Sí. Y nadie quiere ser parte del sector público. Entonces necesitamos promover un cambio. Y ese es un rol del sector empresarial. Yo me hago la siguiente pregunta, Fernando Mabel. ¿Qué pasa si al final terminamos en un escenario en el cual hay una vacancia, una renuncia y nos enfrentamos a una nueva elección en un año? ¿Estamos preparados como país? Definitivamente no. Si quien sale elegido no va a tener una base de apoyo importante en términos de funcionarios públicos de calidad que permitan recuperar la confianza en la sociedad. El día de hoy necesitamos un cambio profundo y el sector empresarial tiene un rol que jugar, y en ese sentido invito a todos los empresarios a que trabajemos juntos para promover una propuesta que permita recuperar la esperanza en nuestro país. Es decir, la gente el día de hoy necesita eso, que el sector empresarial esté cerca a la gente y lo sientan, que no estamos pues escondidos, que estamos con temor, que sentimos que somos responsables. No, aquí tenemos que comprometernos y hacer un cambio de actitud, sí, y trabajar para que la gente sienta que el sector empresarial peruano está comprometido con nuestro país. Señor Cantuarias, si me permite... En el Perú, y es muy lamentable. Miremos nuestros países vecinos, Chile y Ecuador, han elegido presidentes de la República que son empresarios exitosos. Y acá, por lo que dice usted, los empresarios, que los hay exitosos, tienen una mala imagen. Sin duda, el caso Repsol debe permitirnos sacar algunas lecciones. No, sin duda, Fernando. El caso Repsol es una demostración de una crisis mal gestionada. Sin duda, en primer lugar, las investigaciones determinarán quién es el responsable, ¿no es cierto? Ahí hay una investigación que se está haciendo, pero independientemente de eso, no hay duda que producido el derrame, la empresa es absolutamente responsable de hacer su contención y también su remediación. Eso no hay discusión. Y la verdad que la forma como gestionaron al inicio la crisis, pues demostró una falta de empatía y de responsabilidad que ha afectado a la industria, a la imagen del sector hidrocarburos y en general al sector empresarial. Yo creo que en ese sentido lo que corresponde es pedir una disculpa al país, porque el sector empresarial, pues en este caso no se comportó a la altura, ¿no? Eso no quiere decir que el día de hoy Repsol no esté haciendo un gran esfuerzo. Yo creo que han aprendido la lección, creo que están haciendo un esfuerzo inmenso en tratar de recuperar el tiempo perdido, ya han hecho el trabajo de contención y remediación y han demostrado que sí van a cumplir y que van a aceptar las sanciones, pero lo que dice Fernando es totalmente cierto. O sea, el sector empresarial tiene que demostrar empatía con la gente. Cuando tú cometes un error,
Y aquí entendamos además que el mundo ha cambiado, ¿no? Y eso es algo que a veces el sector empresarial no entiende. Hoy el ser y el parecer son igual de importantes. Es decir, que si tú piensas que has actuado correctamente, pero si la sociedad percibe que no lo has hecho, tienes que tener empatía, entonces darte cuenta que tienes que sintonizar con ellos. Y en este caso, claramente, no hubo una empatía con la situación cuando lo que correspondía era pedir disculpas, actuar de inmediato y preocuparse por evitar que se generase un desastre ambiental de mayores magnitudes como lo que hemos tenido. Sin duda, esto va a golpear duramente la imagen del sector empresarial, está golpeando duramente al sector hidrocarburos, nosotros lo estamos viendo, Fernando Mabel, y nada, lo que nos queda es decirle a la sociedad que el sector empresarial en general no es así. Hay empresarios muy responsables, muy comprometidos, que ciertamente nos sentimos afectados cuando ocurren estas cosas, y que al final tenemos que también asumir la responsabilidad, poner el pecho. Yo soy presidente de un gremio y por eso doy la cara y digo, sí, pues aquí esto nos ha afectado, y lo único que esperamos es que todos como peruanos y como sociedad exijamos que este derrame ambiental pues se remedie íntegramente, ¿no? Y que estemos todos atentos a que sea así y que luego las autoridades tomen las medidas correspondientes, las sanciones correspondientes. Es decir, aquí sin duda tiene que haber sanciones, ¿no? Sí, muchísimas gracias por estos minutos y es, creo, nuestro deseo también que muchos rostros conocidos del sector privado, aquellos que tienen un liderazgo, pues asuman también esta autocrítica y decidan también involucrarse mucho más por el bien de nuestro país y que tengan más empatía, ¿no? Que es una palabra clave para poder hacer sentirle al país que este sector empresarial no vive en una burbuja. Es importante conciliar, sin duda. Muchísimas gracias. Era Felipe Cantuarias, abogado y profesor de Centrum. Vamos a una pausa, ya son las 9:17, volvemos.